Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este caso vamos a continuar con los ejercicios de la segunda ley de Newton. Empecemos con este ejemplo. Tenemos un cuerpo de un peso de 2000 kilopondios en un planeta donde la gravedad es de 24,79 metros sobre segundos al cuadrado. Y vamos a calcular cuál sería su peso en otro planeta donde la gravedad es de 3,7 metros sobre segundos al cuadrado. Lo primero que hacemos es colocar los datos, ambas gravedades, el peso que tenemos y queremos calcular el peso número 2. Entonces, primero vamos a colocar entonces la fórmula peso 1 va a ser igual a la masa por la gravedad número 1. Despejando el valor de la masa, sería entonces masa igual a peso 1 dividido entre la gravedad número 1 y nos daría que la masa es 790,64 kilogramos aproximadamente. Lo único que nos quedaría sería entonces colocar peso 2, es decir, la fórmula del peso, va a ser igual a la multiplicación de la masa por la gravedad número 2. Simplemente sustituimos cada uno de los valores y obtenemos nuestro nuevo valor del peso en el siguiente planeta, es decir, en el planeta donde la gravedad es 3,7. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una superficie horizontal que sostiene a un cuerpo de 84 kilogramos, el cual es alado por una cuerda con una fuerza de 15 newton y vamos a calcular el valor de la fuerza normal y la aceleración con que se mueve hacia la derecha, suponiendo que la fricción es nula. Entonces, primero colocamos los datos, la masa de 84 kilogramos, la gravedad sabemos que es 9,8, tenemos la tensión que son 15 newton y vamos a calcular entonces el peso, la fuerza normal y la aceleración del sistema. Lo primero que vamos a hacer es trazar el diagrama de cuerpo libre de este objeto, de este cuerpo, y sería entonces de esta manera. Sabemos que el peso lo colocamos hacia abajo, en este caso la fuerza normal va hacia arriba ya que es perpendicular a la superficie y la superficie es totalmente horizontal. Y tenemos la tensión que va hacia la derecha. Lo que nos quedaría entonces es que nuestra fuerza normal y nuestro peso son vectores que van en direcciones contrarias. Por lo tanto, estos dos se colocan uno negativo del otro, dependiendo de cuál es el que tenga más fuerza. En este caso ambos son iguales porque el objeto está estático, es decir, no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a calcular el peso. Sabemos que peso es masa por gravedad. Y tenemos que el peso es 823,2 newton. Sabemos entonces que como el cuerpo no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, entonces nuestra fuerza normal y nuestro peso, como son inversos, en este caso son iguales. Y sería entonces nuestra fuerza normal igual a 823,2 newton también. Para calcular la tensión entonces sería simplemente masa por la aceleración. En este caso la tensión no tiene ninguna fuerza que ale en sentido contrario, por lo tanto aquí no colocamos nada negativo. Y despejamos, sencillamente despejamos la aceleración, que es lo que queremos calcular. Sería entonces la masa que está multiplicando, la pasamos a dividir y obtenemos que nuestra aceleración va a ser igual a la tensión dividido entre la masa. Sería entonces 15 newton dividido entre 84 kilogramos y obtendremos que la aceleración es 0,179 metros sobre segundos al cuadrado. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso tenemos dos bloques, uno de masa 5 kilogramos y el otro de 9 kilogramos, tal como lo vemos acá en la figura. Dice, si el bloque de mayor masa, es decir, el que se encuentra colgando, desciende y arrastra al otro bloque, ¿cuál es la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda? Primero hacemos como siempre el diagrama de cuerpo libre, en este caso de nuestros dos cuerpos. Vamos a tener el peso hacia abajo en ambos casos. En el caso del que se encontraba sobre la superficie vamos a tener fuerza normal que va hacia arriba y la tensión de la cuerda que está alando hacia la derecha. En el caso del que se encontraba colgando tenemos solamente el peso hacia abajo y tenemos la tensión de la cuerda, que es la que está evitando que se caiga con la aceleración de la gravedad. Tenemos la tensión hacia arriba. Lo que hacemos entonces es sencillamente
calcular primero el peso de ambos cuerpos. El peso número 1 serán 49 newton, el peso número 2 serán 88,2 newton. Ahora, vamos a escribir las fórmulas. En este caso, la tensión con respecto al cuerpo número 1 va a ser masa 1 por aceleración. En el caso del cuerpo número 2 va a ser peso 2 menos tensión, va a ser igual a masa número 2 por aceleración. Ahora, ¿por qué estas fórmulas me están quedando así de esta manera? Bueno, en el caso del cuerpo número 1, la tensión no tiene nada que esté alando hacia la izquierda, por lo tanto no hay nada que estemos restando. En el caso del cuerpo número 2, tenemos peso y tensión, tenemos peso 2 menos tensión. ¿Por qué colocamos peso 2 menos tensión? Bueno, lo colocamos de esta manera porque el cuerpo número 2 está descendiendo. Y como el cuerpo número 2 está descendiendo, entonces el peso es mayor que la tensión que se está proporcionando. Por lo tanto, vamos a colocar entonces peso 2 menos tensión. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Lo siguiente que vamos a hacer es, tomamos la fórmula de abajo y vamos a sustituir la tensión que se encuentra en la parte de abajo, es decir, esa T que se encuentra en la parte de abajo, la vamos a sustituir por lo que teníamos en la ecuación anterior. Es decir, donde teníamos la T, vamos a colocar masa 1 por aceleración. Y nos quedaría de la siguiente manera. Ahora lo que vamos a hacer es despejar. Es decir, este masa 1 por aceleración está negativo, lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad como positivo. Luego, lo siguiente que vamos a hacer es factorizar. Es decir, tenemos masa 2 por aceleración más masa 1 por aceleración. Así que vamos a sacar factor común A y nos va a quedar masa 2 más masa 1 entre paréntesis. Simplemente para calcular el valor de la aceleración lo que tenemos que hacer es tomar masa 2 más masa 1, que todo está multiplicando a la A, y pasarlo todo a dividir. Y nos quedaría de la siguiente manera. Luego sencillamente sustituimos cada uno de los valores, es decir, el valor del peso número 2 que teníamos, la masa 2 y la masa 1. Sacamos la cuenta y obtenemos que nuestra aceleración es 6,3 metros sobre segundos al cuadrado. Para poder calcular la tensión simplemente vamos a sustituir en las fórmulas que escribimos anteriormente. Tensión es igual a masa 1 por la aceleración. Sustituimos el valor de la masa 1, el de la aceleración que acabamos de calcular y obtenemos que la tensión es de 31,5 newton. Veamos este último ejercicio. En este caso tenemos un bloque de 8 kilopondios alado por una fuerza de 12 newton, tal como lo mostramos acá en la figura. Dice, si el bloque adquiere una velocidad de 2 metros sobre segundos, luego de 3 segundos, vamos a calcular el valor de la fuerza de roce y la fuerza normal y el coeficiente de rozamiento. Acá podemos ver que está siendo alado con un ángulo de inclinación, es decir, no está siendo alado totalmente horizontal, sino con un ángulo. Lo que vamos a hacer entonces es a colocar cada uno de los datos que tenemos y pasaríamos entonces a hacer el diagrama de cuerpo libre. En este caso nuestro diagrama de cuerpo libre va a quedar de esta manera, donde tenemos el peso hacia abajo, tenemos la fuerza normal hacia arriba, tenemos la fuerza aplicada, la fuerza con que se está alando con un ángulo de inclinación, y tenemos la fuerza de rozamiento que va en sentido contrario, es decir, va en este caso hacia la izquierda. Lo primero que vamos a hacer entonces es a calcular la masa del cuerpo, despejando la fórmula peso es igual a masa por gravedad, y tenemos entonces que nuestra masa es de 8 kilogramos. Luego vamos a calcular la aceleración. La aceleración la calculamos con la fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, nuestra aceleración va a ser velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo, y obtenemos que nuestra aceleración es de 0,6 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer entonces es a calcular la componente horizontal de nuestra fuerza aplicada, simplemente multiplicando el valor de la fuerza por el coseno del ángulo, y obtenemos entonces nuestra componente X. Lo que nos quedaría sería colocar la fórmula, sería entonces la componente X de nuestra fuerza menos la fuerza de fricción o roce. Esto se coloca así porque tenemos la misma dirección como en los ejercicios anteriores, misma dirección pero sentidos opuestos. Nos quedaría entonces Fx menos Fr va a ser igual a masa por aceleración.
Si despejamos de acá la fuerza de roce, entonces nos quedaría que la fuerza de roce va a ser igual a la componente X de la fuerza aplicada menos la masa por la aceleración. Simplemente sustituimos cada uno de los valores y obtenemos entonces el valor de nuestra fuerza de fricción o roce. Ahora, para calcular nuestra fuerza normal, lo que tenemos que colocar es fuerza normal más nuestra componente Y de la fuerza aplicada, porque vemos que tanto la fuerza normal como la componente Y de nuestra fuerza aplicada van en la misma dirección. Esto va a ser igual al peso, ¿ok? Porque el objeto no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, entonces, nuestra fuerza normal la despejamos y nos quedaría de esta manera. Simplemente sustituimos cada uno de los valores sabiendo que nuestra componente Y de la fuerza aplicada es fuerza por el seno del ángulo y obtenemos entonces el valor de nuestra fuerza normal. Por último, lo que vamos a hacer para calcular nuestro coeficiente de rozamiento va a ser lo siguiente. Sabemos que nuestra fórmula fuerza de roce es igual a coeficiente de rozamiento por el valor de la fuerza normal. Simplemente vamos a tomar fuerza normal que está multiplicando, lo pasamos a dividir, sustituimos cada uno de los valores y obtenemos entonces el valor de nuestro coeficiente de rozamiento. Bueno chicos, esto fue todo por este video tutorial. Espero que todo haya quedado claro. Recuerden que pueden comunicarse conmigo si hay alguna duda o alguna pregunta. Nos vemos en la próxima.